Hoy nos metemos de lleno en una de las controversias arqueológicas más peculiares de la historia. Una que lo tiene todo: dinosaurios, posibles alienígenas y un misterio en pleno corazón de México que tuvo en jaque a la ciencia durante décadas. A ver, la pregunta que se planteó a mediados del siglo XX es esta. Y es una pregunta que, de ser cierta, lo pondría todo patas arriba. Toda nuestra comprensión de la prehistoria. ¿Sería posible que el relato científico que damos por sentado estuviera, en fin, equivocado de base? Pues todo empezó con figuras como esta. Un ser humano montando lo que parece sin lugar a dudas un dinosaurio. Y ojo, este es solo uno de los miles de artefactos de una de las colecciones más polémicas que se han encontrado jamás. Y es que no estamos hablando de un puñado de piezas, no. Hablamos de más de 33.000 figuras. La escala es tan brutal que casi hace pensar que el engaño es tan imposible como el propio descubrimiento. O sea, ¿quién se pone a fabricar algo así? ¿Con qué tiempo y con qué dinero? Bueno, pues el origen de todo está en este hombre, Waldemar Julsrud, un comerciante alemán y arqueólogo aficionado que un día, paseando por Acámbaro, se encontró una de estas piezas semienterrada. Lo que él no sabía en ese momento es que ese pequeño hallazgo iba a desatar un debate de más de 50 años. Vamos a analizar un poco qué era esta colección, porque lo que Julsrud y la gente que contrató empezaron a sacar de la tierra, bueno, no se parecía a nada que se hubiera visto antes. La colección era, para que nos entendamos, un batiburrillo de cosas imposibles. Teníamos dinosaurios que se supone que se extinguieron hace 65 millones de años, junto a humanoides con rasgos de culturas de todo el planeta, e incluso figuras que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Vamos, que desafiaba cualquier lógica arqueológica. Claro, como es lógico, el descubrimiento partió al mundo en dos. Por un lado, los que se lo creyeron a pies juntillas, y por otro, la comunidad científica, que desde el minuto uno lo miró con un escepticismo tremendo. La batalla de argumentos estaba servida. Los creyentes decían: «Es imposible falsificar tantas piezas». Y los escépticos respondían: «Ya, pero hay un motivo económico muy claro. Julsrud pagaba un peso por cada figura». Además, los más críticos se dieron cuenta de que las piezas estaban como nuevas, sin signos de envejecimiento y que, sospechosamente, se parecían mucho a los monstruos de los cómics y las pelis de la época. La cosa se puso tan seria que hasta el Museo de la Universidad de Pensilvania le dedicó una exposición. Y el título lo dice todo. La pregunta del millón era esa: ¿estamos ante un hallazgo que reescribe la historia o ante una estafa de proporciones épicas? Con tanta polémica, hacía falta una investigación seria, rigurosa. Y aquí es donde aparece nuestro detective arqueológico, dispuesto a meterse en el barro para zanjar el asunto de una vez por todas. Su nombre era Charles D. Peso. Y no era un aficionado, era un arqueólogo muy respetado, un especialista en cerámica antigua. Y no se fiaba de los rumores. Así que hizo las maletas, se fue a Acámbaro y se puso a examinar las pruebas con sus propios ojos, aplicando el método científico. El trabajo de Di Peso fue de manual. Primero, se dio cuenta de que las figuras estaban impolutas, sin la suciedad que tendrían después de siglos bajo tierra. Segundo, vio que las capas de tierra, los estratos, estaban revueltas, una señal clara de que alguien había acabado ahí hacía poco. Tercero, confirmó el motivo del dinero. Y ya la puntilla final, encontró una familia de la zona que confesó haberlas fabricado ellos, inspirándose en lo que veían en el cine y en las revistas. Con esta frase, que es bastante demoledora, Di Peso cerró su investigación. Para la arqueología profesional, el caso estaba más que resuelto. Las figuras eran un fraude moderno. Punto. Pero esperen, que la historia no acaba aquí. Años más tarde, una prueba científica pareció darle la razón a los creyentes y contradecir a Di Peso. El debate se reavivó. ¿Podría ser que la ciencia, al final, demostrara que las figuras sí eran antiguas? A ver, que esto tiene miga. La confusión vino de una prueba de termoluminiscencia que se hizo en 1969. El resultado fue increíble, 2500 a.C. Pero la ciencia, cuando funciona bien, se corrige a sí misma. En el 78, otros análisis demostraron que la primera prueba tuvo un fallo garrafal. El laboratorio midió por error la quimioluminiscencia, que es un fenómeno distinto y que da fechas falsamente antiguas. Las pruebas correctas lo confirmaron. Las figuras eran modernas. Entonces, si es un fraude, ¿por qué seguimos hablando de esto? Pues porque la historia de las figuras de Acámbaro, en el fondo, dice mucho más sobre nosotros que sobre los dinosaurios. Las figuras de Acámbaro son el ejemplo perfecto de lo que se conoce como un OPART, un artefacto fuera de lugar. Y este tipo de objetos nos fascinan, nos encantan, porque apelan a nuestro deseo de misterio, a esa idea de que la historia oficial quizás no nos lo está contando todo. Y es que el contexto es clave.
En los años 40, México estaba en pleno proceso de construcción de su identidad nacional y para ello miraba su pasado prehispánico para forjar un legado propio, único. Este ambiente de orgullo por lo antiguo fue, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que una historia así echara raíces. Y aquí viene una conexión fascinante. Si en lugar de comparar estas figuras con restos antiguos, las comparamos con los alebrijes, esa forma de arte popular mexicano que también nació por esa época, de repente todo encaja. Ambas representan criaturas fantásticas, imposibles. La única gran diferencia es que unas se vendieron como historia antigua y las otras, con toda honestidad, como lo que eran, arte popular. A pesar de todo, esta historia ha dejado un legado. Hoy, las figuras tienen su propio museo en Acámbaro. Ya no se exhiben como una prueba de un pasado imposible, sino como el testimonio de una de las controversias más curiosas del siglo XX y, viéndolo de otra forma, como un ejemplo muy peculiar de arte popular. Al final, el caso de Acámbaro es como un espejo. Revela mucho más sobre la naturaleza humana que sobre la prehistoria. Refleja nuestro deseo de creer en lo extraordinario, esa tendencia a desafiar el relato oficial y, por supuesto, el innegable atractivo que tiene un buen misterio. La pregunta no es si los humanos vivieron con los dinosaurios, sino por qué, a pesar de todas las pruebas en contra, una parte de nosotros desearía que esa historia fuera cierta. En Acámbaro, un secreto de arcilla que la historia oficial no asimila. Humanos con dinos, una visión, o solo un fraude de la región. Hubo parts que la ciencia no acepta, la duda en el aire se proyecta. Mito o verdad, el debate sigue vivo, un eco del pasado, un don narrativo.